Muy buenas, vengo a hablaros de alimentación, alimentación para estar en forma y quiero abordar la alimentación de una perspectiva que vaya más allá de la pérdida de grasa y la ganancia de masa muscular. Agradecer en primer lugar a Willetics y a Paleobull estar en este congreso. Es para mí un auténtico honor, así que me presento. Mi nombre es Paloma Quintana, soy dietista nutricionista, colegiada actualmente en Valencia, soy a su vez licenciada en Ciencias y Tecnología de los Alimentos y cursé un máster oficial en nutrición humana en la Universidad de Granada. Llevo pasando consulta mucho tiempo, siempre me gusta decir que la variedad de los establecimientos y la variedad de público que he podido tratar ha sido quien más experiencia me ha otorgado en de todo lo que me gusta hablar en divulgación y además lo que me ayuda a poder ofrecer un mejor servicio. He estado vinculada al mundo de la suplementación deportiva, de la nutrición deportiva en centros específicos de entrenamiento, pero a su vez he estado también vinculada con la nutrición clínica en centros, en clínicas más especializadas en alimentación durante el embarazo, durante el posparto y atendiendo a pacientes con patologías casi de todo tipo. A su vez, me encanta la divulgación en redes, a través de mi web. También me he dedicado a la formación, imparto charlas, tanto en colegios como a profesionales, como a público general, y realmente soy una apasionada de mi trabajo, pero sobre todo de el llevar un estilo de vida saludable. Me encanta divulgarlo y por todo ello vengo a hablaros de la perspectiva más saludable de la alimentación para todos aquellos que amamos el deporte, estar en forma y vivir con salud. Con respecto a mis titulaciones, con respecto a mi experiencia, siempre pongo esta imagen porque realmente a medida que vamos adquiriendo pues, diferentes formaciones nos damos cuenta de que no sabemos nada. Por tanto, os ruego que, aunque os traigo con la mejor intención toda esta información, quiero que seáis críticos porque me doy cuenta que a medida que aprendo no sé nada realmente, todo evoluciona, todo cambia y cada día que pasa hago un nuevo descubrimiento que puede incluso tambalear cimientos que tenía anteriormente asentados. Por tanto, sed críticos y disfrutad de cada nuevo aprendizaje que vayáis adquiriendo. Estos son los puntos que me gustaría tratar en esta pequeña ponencia. Como he dicho, quiero hablaros de alimentación para estar en forma, pero mucho más allá de los aspectos que suelo tratar en relación a la optimización de la composición corporal encaminada a la pérdida de grasa o a la ganancia de masa muscular. Quiero definir muy bien la alimentación y la nutrición, los nutrientes y los alimentos, porque son conceptos que a menudo sigo encontrando que se confunden y creo que es importante diferenciarlos y definirlos para poder hablar con propiedad y para poder entender realmente cómo abordar nuestra alimentación. En segundo lugar, quiero hablaros de la alimentación de una persona que practica ejercicio. ¿Por qué cuando entrenamos necesitamos comer mejor y no más? Y peor con esas típicas frases de, bueno, es que yo entreno para poder comer todo lo que quiera, o que realmente uno puede no prestar tanta atención a una alimentación saludable y nutritiva porque realiza ejercicio físico. Eso sería basarnos, como veremos, únicamente en el contenido calórico de los alimentos y vamos mucho más allá. Vamos a hablar de la comida real en deportistas, porque ha existido la controversia de si el deportista puede o no alimentarse únicamente con comida real o necesita de los alimentos ultraprocesados para poder obtener toda su energía necesaria para un óptimo rendimiento. Vamos a hablar de alimentos procesados que sí que pueden ayudar al deportista. Vamos a ver barritas energéticas, suplementos que pueden ayudar a evitar carencias y vamos a hablar muy concretamente de proteína de suero, que como sabéis es el suplemento, o como a mí me gusta denominarlo, el alimento en polvo por excelencia. Y por último, quisiera que os quedarais con unas breves conclusiones. Como os decía, vamos a definir alimentación y nutrición. Vamos a definir nutrientes y alimentos y vamos a ver qué diferencias pueden existir entre ambas. No debemos pasar por alto que comer y beber es más que una toma de energía y sustancias nutritivas. Es decir, cuando hablamos de nutrición últimamente, vemos de nutrición y de alimentación, vemos que se habla de calorías, de macronutrientes, de proteínas, de carbohidratos y realmente no debemos pasar por alto que se debe disfrutar del placer de las comidas. Eso es una ventaja del ser humano.
con conocimiento de lo que es más conveniente realmente para alcanzar, a lo mejor en un caso determinado, unas metas deportivas propuestas. Realmente hay que analizar muchos más aspectos culturales, socioculturales, circunstanciales de la persona para que esa ingesta de energía y de sustancias nutritivas no se quede únicamente en eso. Como os digo, hay muchos aspectos que engloban la alimentación, que viene a ser un acto voluntario, es decir, la alimentación consiste en la selección de alimentos, de los alimentos que vamos a ingerir, para sí obtener las sustancias necesarias que necesita el organismo, donde ahí ya pasaríamos a hablar de nutrición. Por tanto, repito, la alimentación es un acto voluntario, educable y en el que tienen importancia otros muchos aspectos, como puede ser la cultura, la sociedad, las circunstancias de la persona. Sin embargo, cuando hablamos de nutrición, ya pasamos a hablar de un acto involuntario en el que tienen lugar procesos fisiológicos complejos mediante los cuales el cuerpo va a obtener las sustancias necesarias de los alimentos para que se desempeñen sus funciones, para que el organismo funcione de manera óptima, y realmente ya hablamos de un proceso involuntario, no educable e incluso más parecido de unos tres individuos, ¿no? Cuando hablamos de alimentación vemos que las cuestiones culturales pueden dar como resultado alimentaciones muy diferentes en diferentes personas en el mundo. Sin embargo, la nutrición entre los diferentes individuos es bastante parecida, así que hay diferencias marcadas, bien por alguna patología, porque sí que hay diferencias genéticas que pueden determinar cómo metaboliza una persona u otra los nutrientes, pero realmente es mucho más parecida que nuestra alimentación, que como digo, si comparamos la alimentación, por ejemplo, de alguna región de España, incluso dentro de España ya hay diferencias culturales en torno a la alimentación, pero si comparamos la alimentación de alguna región de España con, no sé, alguna región asiática, vemos que realmente sí que hay diferencias. Cuando luego, en realidad, a nivel de nutrición, la obtención de energía, la asimilación de nutrientes, la utilización de esos nutrientes para diferentes aspectos metabólicos, como vemos en este maravilloso mapa del metabolismo humano, que sintetiza muy bien el metabolismo humano con las reacciones principales, en ese sentido sí que se daría de forma prácticamente igual en todos los individuos. Por tanto, como a mí me gusta decir, la alimentación no es lo complejo realmente es nuestra mente y el entorno. Cuando queremos hacer cambio en nuestra alimentación, esto sería sencillo si no fuera porque está dentro de un entorno que es lo complejo y nuestra mente asociada a esos aspectos más culturales y de rutina que tiene el ser humano. Cuando hablamos de dietética, por más que lo intentemos, la población sigue identificando, o gran parte de la población sigue identificando las dietas y la dietética como algo que va a implicar un sufrimiento o un castigo que nos va a hacer abandonar costumbres alimentarias que nos resultan placenteras y, como digo, va a implicar siempre un sufrimiento y un cambio con el cual no vamos a estar contentos. Pero realmente la dietética es mucho más. Debemos saber que una dieta viene a ser cualquier patrón de alimentación que tenga una persona, sea más o menos óptimo, y a día de hoy los que nos dedicamos a pasar consulta intentamos que la dietética sea precisamente lo contrario, esa concepción que tiene la población de forma tradicional en torno a la dietética, de una imposición de unos hábitos, ¿no? En dietética lo que tratamos es de optimizar esa alimentación, esa conducta en torno a la alimentación para que la nutrición de la persona que acude a consulta se realice de forma más óptima, bien para mejorar una patología, que estaríamos hablando ya de dietoterapia, bien para optimizar la composición corporal, bien para mejorar cualquier objetivo que tenga la persona, o simplemente intentar que esa nutrición sea más adecuada, como digo, mejorando siempre el aspecto de la alimentación, que es lo que podemos mejorar, que es lo que podemos cambiar, que es lo educable, que es lo voluntario. Y luego ya en nuestro interior, esos aspectos más relacionados con la nutrición van a verse optimizados si conseguimos llegar a buenas mejoras en torno a la alimentación. Eso sería la dietética, ese abordaje que realizamos en consulta y que por favor intento que no tenga ese vínculo con algo negativo, con algo sacrificado, ¿no? La dietética es mi pasión, además de mi profesión, y consiste en esa mejora que otorgamos al paciente para que pueda optimizar su alimentación, a su vez disfrutando de ella y cuidando su salud.
Y en realidad, cuando tratamos en consulta de mejorar esta alimentación en el paciente, debemos saber que mucho más allá de la estética, realmente las personas, ya tendrán ahora con este ejemplo, las personas que padecen sobrepeso o obesidad realmente tenemos más conciencia de que eso repercute en aspectos de su salud y de su vida, ¿no? Que puede empeorar la mayoría de las enfermedades o incluso puede aumentar el riesgo de sufrir la mayoría de las enfermedades, pero es que a su vez en sí misma, el sobrepeso y la obesidad, aquí os traigo un ejemplo de algo que causa directamente, y es que puede incurrir, en este caso, en este artículo hablaba de cómo puede repercutir en la autoestima, en este caso en el hombre. Yo lo traigo porque con frecuencia hacemos referencia a cómo el sobrepeso o la obesidad puede afectar a la mujer, a tener baja autoestima, a no encontrarse bien con su físico, con su salud, a estar baja de energía, pero resulta que hay muchos menos estudios que estudian esto en el hombre y también es así. Afecta a la forma en la que se percibe la imagen, repercute con emociones negativas en el hombre y puede reforzar esa misma baja autoestima puede reforzar aún más conductas que lleven a aumentar más de peso. Afecta mucho a la forma en la que la persona se relaciona con el exterior, con el mundo, con los demás, le hace sentirse cohibido a la hora de salir e interactuar con otras personas y puede hacer que tenga incluso problemas, pues como digo, sociales, incluso problemas a nivel sexual. Como digo, hay muchísimas menos investigaciones en relación a estos problemas derivados del sobrepeso y la obesidad en hombres que en mujeres, pero se dan. Por tanto, con este ejemplo simplemente quiero haceros llegar de que cuando en consulta intentamos abordar, en este caso, mejoras de la composición corporal, no únicamente vamos encaminados a la salud o a la estética, es que realmente sí que es causa y consecuencia de problemas de autoestima y de afecciones ya más de tipo emocional. Vamos a hablar de alimentos y nutrientes, que también son dos conceptos que se suelen confundir muchísimo. Cuando hablamos de alimentos, aquí los tenéis, pues son matrices que contienen los nutrientes que nuestro organismo va a utilizar para el funcionamiento óptimo de nuestro metabolismo. Cuando leemos en revistas o en divulgación, hablamos de vitamina C y nos referimos únicamente a cítricos, ¿no? A una naranja, a un kiwi. Realmente eso es simplificar mucho el tema. Cuando también hablamos de un alimento, únicamente lo definimos por un nutriente en concreto que contenga, por ejemplo, que incluso desde el campo de la nutrición y la dietética, los profesionales hablamos a veces erróneamente de tienes que comer proteínas para referirnos a carne, pescado o huevos, por ejemplo, pues también sería una forma incorrecta de expresarlo, porque los alimentos contienen en su matriz, en su composición, gran cantidad de nutrientes, de macronutrientes, proteínas, hidratos de carbono y grasas, pero también de micronutrientes y de otras moléculas interesantísimas. Por tanto, un alimento es una matriz que va a contener ese conjunto, aunque en algunos casos, como por ejemplo vemos aquí el aceite de oliva, sí que es predominantemente un macronutriente, la grasa, y luego infinidad de micronutrientes, ¿no? Por tanto, intentemos hablar de alimentos, intentemos identificar qué alimentos son los más saludables sin entrar, si no es necesario, en qué nutrientes específicos contienen. Lo principal es que identifiquemos esa matriz, ese elemento que va a contener lo que necesitamos, tanto energía como los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del metabolismo humano. Y aquí tenemos los nutrientes, ¿no? Cuando la población general ajena al mundo de la nutrición habla de vitamina o de un ácido graso o de omega 3 o de un azúcar mismo, que solemos confundir, o quizá la población a veces no siempre sabe que un azúcar, como vemos la sacarosa en la molécula que vemos en pantalla en la ala izquierda abajo, realmente pues, está contenida en alimentos saludables como en productos con azúcar añadido. Por tanto, simplificar que un alimento es bueno o es malo en función de un nutriente o de un macronutriente que contenga, pues es un error, porque como digo, el alimento en sí, en su matriz, cómo van a interactuar estos nutrientes dentro de un alimento, no hemos visto antes pescado, fruta, va a ir mucho más allá del nutriente en concreto, aquí sacado, como veis en estas imágenes, tenemos diferentes ácidos grasos en la zona de la izquierda. Abajo tenemos una molécula de sacarosa, en el centro tenemos el hierro, tenemos un ejemplo de vitamina C a la derecha y un ejemplo de proteína. Resaltar, por ejemplo, cuando pongo vitamina C, cuando hablamos de vitaminas debemos saber también que las vitaminas son un conjunto de moléculas, no siempre son la misma molécula, por tanto a veces también se reduce cuando se divulga o cuando se lee en revistas
no científicas, cuestiones relacionadas con los nutrientes, algún ejemplo o se menciona alguna vitamina aislada o en algún suplemento, es mucho más complejo y debemos saber, si no queremos complicarnos, que donde vamos a encontrar los nutrientes de forma óptima y en una matriz donde al parecer el organismo va a poder aprovecharlo de forma más óptima, va a ser en los alimentos enteros, como hemos visto en la imagen anterior. Cuando consumimos un fruto seco, un huevo completo, una fruta, un pescado, realmente ahí es donde van a estar todo el conjunto de nutrientes interaccionando de forma más óptima, que si los vemos así de forma aislada, ¿no? Cuando escuchéis a partir de ahora que alguien dice voy a comer esto que tiene vitamina tal o cual, bueno, yo me voy a comer una pieza de fruta que sé que aparte de vitamina C tiene otras muchas vitaminas, tiene fibra y que los propios azúcares van a interaccionar de forma más adecuada en nuestro organismo, ¿no? Por tanto, es mucho más complejo hablar del tema de nutrientes, nos llevaría ahora, pero sí que es importante que sepamos diferenciar esos dos conceptos. Pasamos al siguiente punto. A mí me gusta decir que explicar el por qué cuando entrenamos, cuando hacemos ejercicio físico de calidad, necesitamos comer mejor y no más y peor. Quizá si me estáis escuchando ya tengáis en cuenta que el organismo va a necesitar de más calidad de sus alimentos para obtener la cantidad de nutrientes adecuados que en un deportista o en una persona que entrene simplemente va a estar aumentada, en lugar de comer simplemente más, aunque sean alimentos de poca calidad, porque lo único que necesita una persona que entrene es más energía. Os aseguro que este concepto prevalece en la población general, es decir, cuando una persona hace ejercicio, en muchísimas ocasiones lo escucho, alude a que da igual, a que puede beber más, a que puede comer más, porque sencillamente lo está quemando. Y ese concepto, basándonos únicamente en lo que quemo y en lo que debo meter, hablando únicamente de energía, es totalmente un error. Yo hago aquí una puntualización con respecto al alcohol, que sí es verdad que aporta bastante energía, una energía de muy mala calidad, desprovista de nutrientes, que además repercute de forma negativa en nuestro organismo en relación a ese entrenamiento que hemos realizado. Repercute de forma negativa en nuestra masa muscular, repercute de forma negativa en nuestra pérdida de grasa, por no hablar de la cantidad de patologías de las cuales aumenta el riesgo de padecerla. ¿Por qué el deportista, por qué la persona que entrena necesita comer mejor, necesita comer alimentos nutritivos, que son aquellos que contienen más nutrientes? Pues la explicación está en la densidad nutricional. Me encanta aquí cómo se ve de forma gráfica la densidad nutricional, cómo se define la densidad nutricional en este gráfico, va a estar definida por aquellos alimentos que en menor cantidad de energía van a contener más nutrientes. Si veis, la flecha va bajando en relación a la energía que aportan, pero a medida que baja la cantidad de energía que aportan alimentos, aumenta la densidad nutricional, es decir, la cantidad de nutrientes que contienen, y la flecha hacia arriba nos va mostrando algunas imágenes de cómo esos productos que son de una carga energética alta, se va aumentando las calorías del producto, poseen una baja densidad nutricional, es decir, poseen bajos nutrientes. Podéis ahí visualizar brevemente que los alimentos que van a contener menor carga calórica, son más bajos en calorías y más altos en nutrientes, es decir, más densos nutricionalmente, van a ser el grupo, sobre todo de vegetales y hortalizas, también seguidos de frutas y de fuentes proteicas de calidad, como puede ser el huevo o las carnes. Y los alimentos de más carga calórica, más alto en calorías y más bajo en nutrientes, de menor densidad nutricional, van a ser, como veis ahí, pues bueno, se ven las patatas chips, comida ultraprocesada tipo hamburguesa, y yo he mencionado antes el ejemplo del alcohol, que sería como el acabáramos, ¿no? Porque contiene más cantidad de energía y prácticamente ningún nutriente interesante, de hecho, con repercusión negativa al organismo. Sí, una vez definido así este concepto, yo creo que cualquiera que vea esta imagen podría, o animo a hacer el ejercicio, a señalar os voy a dar una pista, los 3 platos con mayor densidad nutricional. Se ven en la imagen 3 platos con una cantidad de energía pues moderada, incluso baja, y una gran densidad de nutrientes. Incluso proteína de calidad, fibra, vitaminas, minerales. Hay 3 platos en la imagen
Os dejo un tiempo para seleccionarlo y ahora vemos si hemos acertado o no. Y otros dos, los dos restantes, serían platos de gran carga calórica y baja densidad nutricional. Pues efectivamente el primer plato, que viene a ser un guiso, siempre que veamos un guiso que se compone por verduras, pescados, carne, alguna fuente de proteína, va a contener una gran densidad nutricional, muchos nutrientes y no elevada carga energética. En el segundo lugar tenemos los espaguetis, que por mucho que la población ame la pasta viene a ser un producto de baja densidad nutricional y una carga energética elevada. Tenemos el huevo, que es una auténtica joya de la densidad nutricional porque contiene en muy pocas calorías, sobre todo si está hecho así, plancha como en la imagen o tipo cocido, muy poca carga energética y una elevada densidad nutricional con proteína de calidad, de la máxima calidad. En el siguiente plato, que vemos lo que vendrá a ser un puré de verdura, desconozco si lleva legumbre o no, que eso aumentaría también su densidad nutricional. Los purés de verdura vienen a ser preparaciones también muy bajas en energía y muy elevadas en nutrientes. Por tanto, nuestro primer guiso, el huevo y el puré de verdura, vendrían a ser platos de elevada densidad nutricional. Y por último, reyes de la baja densidad nutricional y elevada carga calórica, vendría a ser la bollería, en este caso dos croissants típicos que aportan mucha energía. Además, son platos muy poco saciantes porque si lo comparamos con los espaguetis serían incluso menos saciantes. Este tipo de bollería sacia muy poco, que se viene a ser otro problema. Elevada carga calórica y muy baja densidad nutricional, prácticamente ningún nutriente interesante, carbohidratos simples, grasas de mala calidad, etc. Aquí tenéis el ejemplo para tener siempre en mente lo que visualmente se os puede quedar un poquito mejor, lo que serían platos de elevada densidad nutricional que van a ser de elección tanto para el deportista como para la persona que desee, por ejemplo, reducir su porcentaje de grasa. Siempre vamos a recomendar elegir platos de baja densidad calórica, elevada densidad nutricional. Y aquí nuestro amigo Jokendrup, perdón, lo habré dicho mal seguro, nos muestra este esquema que me gustó bastante en relación a los alimentos de baja o elevada densidad energética. Lo traigo porque, aunque sean conceptos relacionados, la densidad energética y la densidad nutricional, como hemos visto, solemos denominar de forma genérica a un plato, un alimento, una preparación de elevada densidad nutricional, cuando a su vez presenta baja densidad energética. Pues bueno, no siempre es así. Hay platos que no tienen tan baja densidad energética y sí presentan una densidad nutricional elevada, pero por norma general, cuando hablamos de densidad nutricional nos referimos a preparaciones, veis aquí la fruta y la hortaliza, o esa comida que pone él en el esquema con una ensalada, incluyendo zanahorias y la botita de agua, configuraría una comida de muy baja densidad energética y una elevada densidad nutricional. Él mismo relaciona esos conceptos. En el último apartado, cuando quiere ponernos de ejemplo esos alimentos, productos, preparaciones de elevada densidad energética, aquí vino el gran debate, porque aunque nos pone de ejemplo esas patatas chips tan poco recomendadas, o esas chocolatinas o la mantequilla que poseen mucha densidad energética, también vemos en la imagen productos como el queso o el aceite de oliva virgen extra, que aunque sean alimentos de elevada densidad energética, también son muy densos en nutrientes. Y os traigo esta imagen porque hubo mucha confusión en redes, en Instagram, en Twitter, y a mí me gusta explicar que, por norma general, si hablásemos de densidad nutricional, solemos poner esos platos que a su vez tienen baja densidad energética, pero cuando veamos únicamente el concepto de densidad energética, cuidado, porque no siempre elevada densidad energética quiere decir que el producto no sea saludable. Querrá decir que en un proceso de pérdida de grasa, por ejemplo, yo lo utilizaría para explicarlo así, en un proceso de pérdida de grasa, aquellos alimentos con elevada densidad energética van a ser menos recomendables, aunque sean nutritivos, como ejemplo el queso y el aceite de oliva, que los muestra en esa parte, en ese bloque de alimentos de elevada densidad energética, ¿vale? Yo prefiero que os quedéis con estas dos imágenes, en las que os quiero mostrar para mí cómo pondría el ejemplo clave para tener en mente qué configuraría una preparación de elevada densidad nutricional, a su vez baja densidad energética,
como esa mi ensalada que se compone básicamente por una gran cantidad de vegetales, semillas, proteínas de calidad a partir de atún y sardina, de los mejores pescados azules que podéis consumir, y a su vez la coronamos con fruta, es decir, una combinación estupenda de nutrientes, una elevada densidad nutricional. Y la siguiente imagen tenéis el ejemplo de un aperitivo de bajísima densidad nutricional, como vienen a ser los refrescos de todo tipo, contengan o no azúcares, tengan azúcares edulcorantes, son productos de muy baja densidad nutricional, y esas típicas patatas chips que vienen a ser un producto menos saludable de lo que todos imagináis. Cuando hablamos de comida real en deportistas, tenía ganas de tratar este punto porque en muchas ocasiones algunos compañeros de profesión pues siempre hemos debatido de forma amigable que el deportista, me alegaban ellos que no podía alimentarse únicamente a partir de comida real porque tiene unas demandas energéticas tremendas. Y diría yo, acabamos de ver hace 2 diapositivas cómo existe alimentos saludables dentro de nuestro saco de comida real muy densos energéticamente, no solo densos en nutrientes, pues podrían ser cremas de frutos secos, la mantequilla, la legumbre quizá también, el aceite de oliva, el queso, que es un alimento de elevadísima densidad nutricional, o más bien podemos decir de elevadísimo aporte de nutrientes a la par de elevada densidad energética. Es muy energético porque tened en cuenta que al final los alimentos van a ser más elevados en calorías cuanto menor sea su contenido en agua, con la excepción del alcohol. Me encanta esta frase de Hipócrates. Ya en el año 460 a.C. Hablábamos de la nutrición deportiva de esta forma. Él decía, si nosotros pudiéramos dar a cada individuo la cantidad correcta de nutrientes y ejercicio, ni en defecto ni en exceso, podríamos encontrar el modo más seguro de garantizarle su salud. Fijaros qué manera más bonita de hablar de nutrición y de ejercicio en torno a la salud, cómo a través del ejercicio y de la alimentación podríamos, digamos, para mí esta frase lo que me ejemplifica es cómo se inicia el estudio de ver qué cantidad de ejercicio es óptima, ¿no? Con toda esta rama de la investigación en la progresión, en el entrenamiento y en la nutrición, en el ciclado, en el ciclado de la alimentación, en la planificación nutricional y de ejercicio, para mí tendría estas bases, ¿no? Estamos buscando de dar la dosis óptima para que una persona pueda mantener su salud, incluso mejorarla. Ya en Grecia, como decía, la nutrición estaba relacionada con la salud y con el rendimiento. Yo cuando hablo de nutrición deportiva, y solemos diferenciar a veces cómo se aleja el rendimiento de la salud, ahí me gusta remarcar que siempre se ha intentado que estén en consonancia. Yo lo intento. Para mí, la salud y el rendimiento no siempre tienen que estar alejados. En aquel entonces, la dieta de los griegos y los romanos consistía en gran cantidad de frutas, cereales, verduras, legumbres, y tomaba también cierta cantidad de vino diluido en agua, que bueno, eso es un tema aparte. Para mí lo utilizaban más como una ayuda ergogénica. Incluso puede ser que lo utilizasen para reducir la percepción de fatiga. Cuando comían carne, griegos y romanos, provenía siempre de cabra y cerdo en los romanos. Es decir, ya ellos tenían un patrón de alimentación muy marcado y cuidaban ese aspecto fundamental en torno a su salud y al rendimiento. ¿Por qué el deportista entonces? ¿Por qué la persona que entrena necesita comer mejor? Os traigo esta introducción de un artículo que escribí hace ya bastante, y como os decía al principio, os traigo toda esta temática porque escucho con frecuencia que se necesita comer más, simplemente más, cuando una persona hace ejercicio, o la típica frase de me lo puedo permitir porque entreno, o yo en realidad hago ejercicio para no tener que cuidar lo que como, o por otro lado las personas que alegan que aunque hacen mucho ejercicio no adelgazan. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el tipo de alimentos y no solo la cantidad de energía que aporte una persona que entrena va a tener muchísima influencia. En este sentido, cuando nos centramos o cuando la gente apela a frases de ese tipo o a coletillas de ese tipo, nos centramos únicamente en el concepto de energía, y ya hemos visto que realmente los nutrientes van a tener mucha importancia en lo que nuestro organismo, en cómo nuestro organismo gestiona en realidad esos alimentos y la propia obtención de energía.
Como os digo, efectivamente, cuando aumentamos nuestra actividad física, cuando realizamos un entrenamiento de calidad, necesitamos más energía. Pero es que de dónde venga esa energía, de los alimentos que aporten esa energía, van a determinar también cómo funciona toda la máquina y cómo va a ser nuestro rendimiento deportivo y, en definitiva, cómo vamos a conservar nuestra salud a través del propio ejercicio y de la alimentación asociada. Basar la dieta del deportista en alimentos de elevada densidad nutricional para mí es la base para hacer que la alimentación sea la principal aliada de la salud y del rendimiento deportivo. Insisto en intentar, como dice nutricionista que se dedica a la nutrición deportiva, que no se separen estos dos aspectos, la salud y el rendimiento. Podemos, y es nuestra misión, intentar que a través de alimentos de elevada densidad nutricional y de una correcta planificación, el deportista que busca rendimiento también mantenga su salud. Vamos a hablar brevemente de cómo sería la configuración de la dieta de una persona que entrena, de un deportista. Para mí, deportista es cualquier persona que realiza un entrenamiento con una mínima calidad. Vamos a hablar de energía, de macronutrientes principales, hidratos de carbono, grasa y proteína, y vamos a hablar, por supuesto, de suplementación deportiva. Para hablar de energía, en realidad, el deporte, el ejercicio, en la concepción actual que tenemos, tanto para población general como ejercicio, como promotor de salud pública, como para deportistas de élite, junto con la conciencia de que debemos llevar una alimentación controlada y sana, exige que tanto la persona deportista como el profesional tenga conocimientos básicos de alimentación y nutrición encaminados precisamente a esa obtención óptima de energía y a ese desempeño de ejercicio físico. Es decir, no podemos tener unos conocimientos aislados, generales en fisiología, en nutrición y en dietética, sin saber cómo luego extrapolarlo a planificar y a ayudar realmente a la persona que entrena a conservar su salud y a tener un óptimo rendimiento físico. Empezamos por la grasa, y es que la grasa resulta que ha sido un macronutriente, bajo mi punto de vista, un poquito olvidado en el mundo de la nutrición deportiva. En general sabemos que deben aportar en el deportista, según algunos estudios, un 20-35% de la energía, de la ingesta energética total. Antiguamente, cuando yo empecé a estudiar nutrición deportiva, era un poquito menos, pero se empezó a dar más peso a la cantidad de porcentaje de energía que debía aportar la grasa a la dieta del deportista. Se ha visto en algunos estudios, como este que os traigo de ejemplo, en el que, aportando el 31% de la energía proveniente de la grasa a la dieta de un deportista, se mejoró el tiempo de fatiga en comparación con una dieta que aportaba la mitad de la energía proveniente de la grasa. No se encuentra mucha diferencia cuando se aumenta, es decir, en dietas que ya aportaban un 44% de grasa tampoco había mucha energía. Por tanto, vamos a intentar movernos según algunos estudios en esos rangos. Para recordarlo de forma más sencilla, yo suelo decir que nos vamos a mover en torno a un 0,8-1,2 gramos de grasa por kilogramo de peso. ¿Y por qué puede tener importancia esa grasa en la alimentación del deportista? Pues efectivamente porque va a aportar ácidos grasos esenciales que van a tener gran importancia en la salud general, pero a su vez en la optimización de la composición corporal y del rendimiento del deportista. Y aquí viene lo más importante. Hemos visto que nos vamos a mover, a mí me gusta resumir, en 1 gramo de grasa por kilogramo de peso del deportista y día. Pero muy importante, muy importante, me atrevería a decir que casi más que cuando hablamos de hidrato de carbono, la procedencia de esa grasa, es decir, los alimentos que aporten grasa a la alimentación, que en este caso vamos a intentar tirar un poco la balanza, aumentar un poco aquellos alimentos que van a aportar más cantidad de omega 3 para poder mantenernos en un buen ratio omega 3, omega 6, que lo tenemos totalmente desbalanceado, ya que los alimentos ultraprocesados que consume hoy día la población y el tipo de grasa que van añadida en este tipo de productos hacen que tengamos un desbalance en estos ácidos grasos. Vamos a intentar, insisto, que además de tener en cuenta la cantidad, vamos a tener en cuenta la calidad de esa grasa, y para despreocuparnos, no tener que ponernos a estudiar el tipo de ácidos grasos que nos aporta cada alimento, vamos a centrarnos en que la grasa de nuestra dieta provenga principalmente
de aceite de oliva virgen extra, de pescados azules como las sardinas que vimos en mi ensalada anterior, el salmón, el aguacate, frutos secos y semillas. También alimentos muy densos en nutrientes con una ratio de ácidos grasos muy interesante y vamos a intentar reducir al máximo el consumo de alimentos como los que os traigo en esta segunda imagen, pues alimentos procesados, envasados, por supuesto, bollería, galletería, snack, procesados, etc. Y aquí os vuelvo a traer la cuestión que abordaba al principio de por qué el deportista debe comer mejor. Imaginad aportando esos alimentos ultraprocesados, esa cantidad de grasa de mala calidad, incluso ácido graso hidrogenado. Si un deportista, por el simple hecho de tener en mente que debe aportar más energía, se basa en la grasa de su alimentación, viene dada por ese tipo de productos, es decir, el daño a nivel celular también es tremendo, cuando precisamente necesita cuidar muchísimo el aporte de esos ácidos grasos omega 3 para la propia regeneración muscular y en realidad para todo el buen funcionamiento del metabolismo humano, de ese mapa que vimos al hablar de nutrición. Con respecto a los hidratos de carbono, viendo primero la cantidad, solemos movernos en personas que hagan ejercicio físico. Me gusta moverme en un rango de 3 a 5 gramos por kilogramo de peso y día. Algunos estudios, algunos nutricionistas más enfocados, como aquí la doctora Louise Burke, en el campo de la nutrición en deportes de resistencia, siempre hacía alusión quizá a rangos un poquito superiores de aporte de hidratos de carbono. Aquí veis traducidos en kilos la cantidad de hidratos de carbono que recomendaría añadir, la cantidad de hidratos de carbono ya directamente en gramos en función del peso del deportista, pero para memorizarlo, igual que hemos utilizado el gramo por kilogramo de peso y día en el campo de la grasa, vamos a movernos en un rango de 3 a 5 gramos por kilogramo de peso y día, pudiendo aumentarlo o incluso disminuirlo si tenemos a lo mejor algún protocolo dietético diferente que trate de, mover un poco esa cantidad de hidratos de carbono, buscando quizá flexibilidad metabólica o simplemente ese ciclado de la dieta. Las recomendaciones específicas diarias con respecto a los hidratos de carbono realmente, como decía, no están tan establecidas. Sí para el ejercicio de resistencia, como vimos anteriormente mencionando a Burke, no tanto para el ejercicio de fuerza. Cuando hablamos de otras disciplinas deportivas, debemos saber que la mayoría de las veces lo que se hacen son extrapolaciones de los estudios, de los datos que ya tenemos en relación a los deportistas de resistencia. Ha dado lugar a mucha fluctuación y mucha variedad en las recomendaciones de cantidad de hidratos de carbono en disciplinas deportivas como la fuerza. En general, como os decía, nos movemos en 3 a 5, pudiendo movernos en rangos como traté yo en un curso con Imael Galancho, que os traigo directamente su síntesis, su aportación, en el que había rangos de 5 a 10 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso corporal y día. Yéndonos a la calidad, yéndonos a visualizar alimentos concretos que nos puedan aportar una cantidad determinada de hidratos de carbono. Si hemos visto que nos vamos a mover de 3 a 5, simplemente multiplicar eso por el peso en función de vuestro objetivo. Si tratáis de llevar una dieta más o menos elevada en función de vuestro momento de la temporada en hidratos de carbono, pues podemos utilizar ese 3 o ese 5. Calculáis la cantidad de hidratos de carbono que queréis incorporar a vuestro día y aquí os traigo ejemplos de cantidades concretas de alimentos que os aportarían 50 gramos de hidratos de carbono. De esta forma es muy sencilla hacer los cálculos. Por ejemplo, cuando hablamos de arroz blanco, muy frecuentemente consumido, sabemos que 50 gramos de hidratos de carbono vendrían dados por unos 60 gramos de arroz, una cantidad moderada. 300 gramos de patata, que es una cantidad que uso muchísimo y recomiendo a mis pacientes. 110 gramos que vendría a ser un par de rebanadas de pan de centeno de ese tipo. 75 gramos de avena y así podemos tener fácilmente una orientación de cómo organizar nuestro menú para planificarlo en función de esa cantidad de hidratos de carbono recomendada. Cuando hablamos de fuentes un poquito más concentradas en hidratos de carbono, como podrían ser las frutas desecadas, muy útiles cuando queremos hacer una carga, cuando queremos transportar algún alimento para alguna prueba deportiva, tenemos que 50 gramos de hidratos de carbono podrían venir dados por 90 gramos de higo seco, un producto que yo utilizaba mucho cuando pasaba más consulta en Andalucía, o 75 gramos, 75, 76 gramos de dátiles, que utilizo más ahora
que paso consulta en Valencia y es un producto que se consume bastante más allí. O bien un par aproximadamente de plátanos más bien grandes vendrían a darnos esos 50 gramos de hidratos de carbono. Aquí podemos ver también cómo si vamos a llevar un protocolo dietético bajo en carbohidratos, fijaos que 2 plátanos vendrían a ser un aporte de carbohidratos moderado y a su vez muy saciante. Si por el contrario queremos aumentar la cantidad de hidratos de carbono, pues porque nos encontramos en torno a un entrenamiento intenso, pues podemos utilizar fuentes más concentradas como podría ser la fruta desecada o como vimos aquí, por ejemplo, el arroz, en comparación con la patata, que también podría usarse para un protocolo de menor aporte de hidrato de carbono, puesto que esa cantidad viene a ser muy saciante. Importante, sobre todo utilizo estas imágenes cuando se trata de deportistas vegetarianos, sobre todo vegetarianos estrictos, que no incluyen ningún producto de origen animal, y es que cuando aportamos legumbre, con frecuencia, en la divulgación enfocada al deportista vegetariano estricto o en el asesoramiento, consideramos la legumbre como un alimento que va a aportar proteína. ¿Qué ocurre aquí? Que debemos tener en cuenta que una ración normal de legumbre, como viene a ser el garbanzo, 90 gramos de garbanzo en seco nos estaría aportando 50 gramos de carbohidratos. Simplemente tenedlo en cuenta a la hora de planificar un menú, ese aporte de carbohidratos que nos va a aportar. Si no es tu caso, pues simplemente que tengas en cuenta que es una forma muy saciante también y nutritiva de aportar carbohidratos a tu planificación dietética. Siguiendo con la calidad, me gusta, pongo con frecuencia este estudio en el que pues está comparando dietas de bajo valor energético en una población con obesidad en la que simplemente la procedencia de los carbohidratos es diferente, ¿no? Compara una dieta baja en fructosa y una dieta moderada en fructosa. Se comparan protocolos dietéticos en los que la fructosa proviene, o los carbohidratos provienen principalmente de fruta, obviamente, y otra dieta en la que los carbohidratos provienen de cereales. Y realmente se vio que en la dieta en la que la fuente de carbohidratos provenía de esa fruta en lugar de cereales, este grupo pues, tuvo mejores resultados en esa pérdida de grasa. En definitiva, la procedencia de los hidratos de carbono, igual que lo vimos con la grasa, influye. Veis aquí este ejemplo también no solo en referencia a la cantidad de carbohidratos procedentes de diferentes fuentes de alimentos, con respecto a las calorías en general. Creo que sobra la explicación del impacto que va a tener a nivel metabólico, de rendimiento, de composición corporal, ese puñado de gominolas al puñado de almendras. Realmente la metabolización, la velocidad a la que vamos a metabolizar incluso esos carbohidratos es muy diferente. Por tanto, insisto, es ejemplificar de nuevo que la ingesta energética no lo es todo y que la procedencia de esa energía, no solo en relación a los macronutrientes, también al tipo del macronutriente e incluso dentro del macronutriente a otras sustancias que puede contener la materia alimentaria, va a influir mucho en cómo vamos a metabolizar esa energía. Mi recomendación general, tanto al deportista como a la persona que quiera optimizar su composición corporal, como a la que quiera mejorar simplemente su rendimiento, es que intentemos, en relación con los hidratos de carbono, reducir la ingesta de hidratos de carbono vacíos. Hemos visto la gominola, puede ser el alcohol, puede ser el pan blanco, puede ser ese plato de espaguetis que vimos hablando de densidad nutricional. Intentemos aumentar la fuente de hidratos de carbono pues más saludables, que aunque las posean en menor cantidad a nivel de densidad, como pueden ser los vegetales y las frutas, van a aportarnos muchísimos más nutrientes, van a aportar los carbohidratos dentro de un volumen mucho mayor de alimento, va a resultar muy saciante. Y si necesitásemos, por tener mayores requerimientos de carbohidratos y de energía, hemos visto esos ejemplos con las frutas desecadas, con la patata, con el arroz, con la avena, si queremos aumentar o apoyar esas fuentes de carbohidratos provenientes únicamente de vegetales y de frutas. Pero insisto, va a tener para mí más valor la cantidad de nutrientes que nos aportan los vegetales, más que el querer desbancarlos porque sean productos cuya densidad de carbohidratos no sea muy elevada. Sí lo va a ser esa densidad nutricional. Os animo, tanto a deportistas, sea cual sea vuestro objetivo, a aumentar sí o sí
la cantidad de vegetales, con este mi lema, el tener ensaladas en absolutamente todas las comidas. Y es que en realidad con respecto a los hidratos de carbono en nuestra sociedad, concretamente por ejemplo aquí en España como en otras partes del mundo, las fuentes de carbohidratos la cantidad de carbohidratos de la dieta se han aumentado y las fuentes de carbohidratos son nefastas. Os traigo aquí un ejemplo busqué en Google desayuno español y os traigo aquí diferentes desayunos españoles, pongo el enlace de una web de viaje, en el que traía como ejemplo diferentes desayunos típicos, como veis, de Valencia, con la horchata y fartons, de Málaga, con esos churros fritos, la ensaimada en Mallorca, y eso, si no recuerdo mal, era algo también frito con harina y azúcares de Galicia. Perdón si me equivoco porque se me ha olvidado de dónde era. En realidad aportamos desde primera hora de la mañana una gran cantidad de hidratos de carbono refinados, de azúcares y de grasas de mala calidad o deterioradas, como ocurre en la fritura, y realmente empezamos el día aportando gran cantidad de hidratos de carbono, aportando gran cantidad de alimentos de elevada densidad energética y baja densidad nutricional. Por tanto, es un punto directo a mejorar si queréis mejorar vuestra alimentación. Y como me ocurre en consulta, la pregunta que me hacen mis pacientes, bueno, ¿y si no tomo pan, qué desayuno? Pues resulta que el truco va a ser desayunar precisamente esos alimentos que van a contener más densidad nutricional. Mi recomendación es que tratemos de incluir, como veremos un poquito más adelante, proteína en nuestro desayuno, acompañada también de otros alimentos con elevada densidad nutricional, para desbancar un poquito esa ingesta de carbohidratos refinados a primera hora de la mañana. Y con respecto a la proteína, vamos a ver muy brevemente en relación a la cantidad y la calidad de nuevo, pero también al timing, porque resulta que es un macronutriente del cual ha tenido más controversia ese momento de ingesta de proteína en el día, así que vamos a hacer una breve mención a ello. Con respecto a la cantidad, solíamos considerar una cantidad establecida por la Organización Mundial de la Salud en torno al 0,8 gramos por kilogramo de peso y día, pero ya sabemos que la población general, pero aquí centrándonos en el deportista, que esa cantidad resulta insuficiente para el deportista, como decía, pero para cualquier persona. Ese 0,8 hace referencia más bien a un mínimo que necesitaría el ser humano para el turnover proteico, es decir, para la propia renovación de tejido, pero se queda totalmente escasa. En el deporte en general, por simplificar mucho ese aporte, vimos el 1 en relación a la grasa, 3 a 5 en relación a los carbohidratos, ahora tenemos 1,4 a 2 gramos por kilogramo de peso y día en relación a la proteína. Son cifras muy fáciles de calcular para tener una idea de la cantidad de macronutrientes que queremos que aporte nuestro menú si realizamos ejercicio físico. Dependiendo de la disciplina deportiva, aunque a mí me gusta reducir a ese 1,4 a 2, sí que hay diferencia. Según los últimos estudios, en el deportista de resistencia vamos a movernos más que de 1,2, 1,5, yo diría 1,4, 1,5 gramos por kilogramo de peso y día. En el deporte de resistencia se ha visto que se estaban utilizando rangos muy bajos en relación a la cantidad de proteína. En deporte de fuerza 1,6, 1,8, llegaríamos a 2 gramos cuando nuestro deseo es ganar masa muscular y goza de algún sentido aumentar de 2 gramos de proteína por kilogramo de peso y día en aquellas personas que tengan un objetivo muy marcado de reducción de su porcentaje de grasa. Sí que podría repercutir en ventajas, pues merma de la pérdida de masa magra, saciedad, etcétera, si un deportista tiene deseo de reducir su porcentaje de grasa de forma acusada y otras estrategias están fracasando, aumentar la cantidad de proteína de su menú. Os lo traigo aquí con deportistas femeninas y en resumidas cuentas quedaros con el 1,4-2 gramos por kilogramo de peso y día, pero con que lo más importante, aun teniendo esos datos en relación a las diferentes disciplinas deportivas, lo más importante va a ser personalizar en función a su deporte, pero también a su objetivo y, por supuesto, periodizar estos rangos que hemos estado viendo de macronutrientes con los que vamos a configurar la dieta nuestra propia o de clientes en función del momento y en función de la circunstancia de la persona. Con respecto a la calidad de la proteína, cuando hablamos de calidad nos referimos claramente a la capacidad que tiene una proteína para proveer aminoácidos esenciales en un individuo.
Las fuentes de proteína se clasifican en función a esta capacidad para proveer aminoácidos esenciales en proteína completa e incompleta, siendo completa obviamente aquella que nos va a proporcionar todos los aminoácidos esenciales necesarios para el ser humano. Con respecto a la calidad y a la cantidad y cómo la relacionamos, la cantidad exacta que necesitamos va a depender precisamente de la calidad de la proteína. Esa es la relación entre estos conceptos. Se consume gran cantidad de proteína a base de plantas, por ejemplo, proteínas de origen vegetal. Es probable que haya que comer más cantidad de proteína, otra relación muy interesante entre los dos conceptos, y lo vemos en deportistas vegetarianos, donde yo misma, cuando mis deportistas no consumen más que fuente de proteína vegetal, aumento incluso de esos 2 gramos por kilogramo de peso de día, aunque el deportista no tenga el deseo de reducir el porcentaje de grasa, así que por curarnos un poco en salud aumentamos esa cantidad. Aunque el total proteico es importante, la calidad va a ser para mí más importante cuando hablamos de optimizar. Bueno, para mí y también evidenciado en algunos estudios como los que os traigo. Como decía, la proteína vegetal va a ser un poquito menos anabólica. Cuando tratamos de aumentar masa muscular vamos a tener en cuenta esa característica de la proteína vegetal en deportistas vegetarianos que deseen aumentar su masa muscular, y debemos también tener en cuenta que va a poseer menos aminoácidos ramificados, un punto muy importante que consideramos cuando el objetivo del deportista es la hipertrofia muscular. En este caso, la leucina va a ser quien juega un papel importante en la síntesis de proteína muscular. MPS son las siglas de síntesis de proteína muscular. Como os decía, la leucina va a jugar un papel fundamental y va a ser un ejemplo de un aminoácido limitante a considerar en esas proteínas vegetales. Una vez vista la cantidad, calidad, vamos a hablar del timing. La cantidad y tipo son importantes, pero el momento en el que vamos a consumir la proteína durante el entrenamiento, sobre todo el entrenamiento de fuerza, se ha demostrado que modula la ganancia de masa muscular y la fuerza. El balance entre esa síntesis de proteína muscular y la degradación está determinada por la ganancia neta. ¿Esto qué quiere decir? Que la pérdida o el mantenimiento de esas proteínas de la miofibrilla va a estar determinada por ese balance. En líneas generales, ese balance de proteína va a determinar si la fibra muscular aumenta, donde hablaríamos de hipertrofia. La leucina, que habréis oído hablar de este aminoácido, quizá no tenéis muy claro por qué no le damos tanta importancia, resulta que es esencial para la activación de una vía metabólica, que sonará, la mTORC1, pero la síntesis de masa muscular no se dará si la célula se encuentra privada del resto de aminoácidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nos hemos centrado demasiado en este aminoácido concreto y realmente va a ser importante el consumo de alimentos que nos aporten leucina, pero que nos aporten el resto de aminoácidos. Aquí os traigo un ejemplo de productos con sus cantidades de alimentos, pero que nos van a aportar concretamente 3 gramos de leucina, que va a ser lo que hemos visto que activa esa vía. Perdón por el error ortográfico, que estoy viendo que pone leucina, estamos hablando de leucina. ¿Qué cantidad de alimentos nos aportaría esos 3 gramos de leucina para activación de la vía metabólica mencionada? Pues unos 250 gramos de queso cottage, una cantidad considerable, 5 huevos, 180 gramos de pollo, viene a ser una ración normal, 200 gramos de salmón, y aquí tenemos una de las cuestiones por las que más valoramos la proteína de suero, y es porque en el típico cacito de proteína de suero tenemos concretamente la cantidad, podríamos decir exacta, de leucina que estamos buscando para ese objetivo. Y con respecto al timing, habré oído hablar muchas veces de si es un mito o no lo es, todo el tema de la ventana anabólica, y es que tiene matices. Realmente se desbancó o se ridiculizó todo el tema de la ventana anabólica porque lo que hablamos es que empezamos a encontrar un poco ridículo esa obsesión de tomar precisamente esa proteína que nos va, ese cacito de proteína que nos va a aportar esos gramos de leucina, a su vez otros aminoácidos esenciales e interesantes para la ganancia de masa muscular justo después del entrenamiento. Lo que sabemos a día de hoy es que realmente esa posible ventana anabólica tiene una duración mucho mayor, incluso de 24 horas. Entonces, va a ser importante que lo tengamos en cuenta a la hora de esa ingesta de alimentos, puede ser proteína de suero, después de nuestro entrenamiento. En definitiva, no hace falta que tomemos justo eso después de entrenar, vamos a encontrarlo, vamos a poder aprovecharnos de ese aporte de aminoácidos esenciales, incluyendo la leucina, en esas 24 horas posteriores a nuestro entrenamiento, haber dado ese estímulo al músculo.
Lo que sí es cierto en esa distribución de proteína a lo largo del día, a nivel de cantidad, esa proteína de calidad que vamos a distribuir, que parece que sí existen ventajas en distribuirla de forma más equitativa. Por ejemplo, si realizamos 3 comidas diarias, como vemos en este estudio, van a verse ventajas a la hora de maximizar la síntesis de proteína muscular. Ojo, no hablamos de que sea inútil meter más proteína, por ejemplo, en la cena, como nos dice el estudio. Hablamos de optimización, de buscar la máxima ventaja, es decir, de que encontremos esa optimización pudiendo distribuir la proteína de forma equitativa a lo largo del día para esa síntesis de masa muscular. Y por último vamos a hablar de... hemos visto que la alimentación a base de comida real va a ser suficiente y para el deportista, pero vamos a ver qué tipo de alimentos procesados pueden ayudar al deportista, qué tipo de preparaciones pudieran ser un recurso interesante bien para mejorar su rendimiento, para optimizar su composición corporal, por practicidad y porque creen adherencia al proceso. Vamos a hablar de barrita energética, de suplementos para evitar carencia y de proteína de suero. Debemos saber que realmente cuando os traigo algunos de los tipos de suplementos que os vengo a mencionar son simplemente alimentos en polvo o alimentos en barrita o en comprimidos. Realmente no estamos hablando de farmacología. Los suplementos como tal son fuentes concentradas de nutrientes u otras sustancias que tienen un efecto nutritivo, fisiológico, cuyo propósito va a ser suplementar la dieta habitual, ya bien planificada en base a todos esos pequeños tips que hemos ido viendo de energía, de calidad del alimento y distribución de macronutrientes. Muy importante que transmitamos al cliente o que tengáis en cuenta que lo que se encuentra en nuestro plato va a ser mucho más poderoso que cualquier otra sustancia que vayamos a suplementar o con la que vayamos a complementar la dieta. La calidad dietética de nuestra alimentación va a ser mucho más importante que cualquier cosa que queramos añadir como ayuda. En relación a la ayuda, tenemos evidencia de que podemos aportar nutrientes que vayan a otorgar ventaja en relación al rendimiento deportivo. Con respecto a los hidratos de carbono, sabemos que los hidratos de carbono en sí, en preparaciones concretas, asimilables, van a proporcionar mejora en el rendimiento. Se sabe que la ingestión de hidratos de carbono durante un ejercicio prolongado de tipo resistencia aeróbica, pues puede mejorar el rendimiento. Ahorramos glucógeno, prevenimos la propia depleción del glucógeno hepático y esa consecuencia de hipoglucemia que puede darse en ese tipo de disciplinas deportivas. Y a su vez mantenemos una tasa de oxidación de carbohidratos óptima, que va a ser mucho más eficiente para el deportista. En este esquema, de nuevo de Jekondrup, tenemos esos cálculos aproximados en función de la duración de una prueba deportiva. Sabemos que va a ser óptimo aportar al deportista si la prueba dura en torno a unas 2 horas, unos 30 gramos de carbohidratos de diferentes matrices. Sabemos a día de hoy que utilizamos diferentes matrices de carbohidratos cuya velocidad de metabolización va a ser diferente. Por ejemplo, cuando a un deportista ya le suplementamos un compuesto, sea en polvo o sea en barrita de hidratos de carbono, va a contener, por ejemplo, una mezcla proporcionada de fructosa, maltodextrina, diferentes carbohidratos, no únicamente glucosa, que fue la que más problemas dio en sus orígenes, para que la metabolización de los hidratos de carbono lleve una línea adecuada para favorecer el rendimiento. Únicamente cuando hablamos de pruebas de entre 2 y 5 horas de duración estaríamos hablando ya de aportar unos 90 gramos de carbohidratos la hora. Toda esta ingesta de carbohidratos durante una hora deportiva, que como digo va a ser una forma de aportar un suplemento que pueda optimizar ese rendimiento deportivo, debe ser entrenado. Y esto sería tema aparte, pero simplemente quedaros con que todo esto debe estar entrenado. No vayáis a hacer un entrenamiento de intensidad de varias horas o a realizar una competición y empezar a meter carbohidratos sin una planificación previa y sin un entrenamiento, porque puede ser que vuestro intestino no esté acostumbrado a ingestas de carbohidratos tan masivas con una velocidad de asimilación tan rápida y pueda inducir molestias. Con respecto precisamente a las molestias en relación a la ingesta de carbohidratos durante el ejercicio, existen múltiples estudios de si resulta más eficiente la ingestión de geles o de productos líquidos y realmente hay diferentes, yo en mi experiencia lo que veo, aparte de lo que digan los estudios, que hay diferencias muy personales en si el deportista asimila mejor el gel o el líquido.
Suele inducir malestar digestivo los preparados que aportan carbohidrato a partir de geles, más que las preparaciones a partir de líquidos, en los que podemos hacer preparaciones incluso caseras, aportando diferentes fuentes de carbohidratos líquidas, como hemos visto. Pero en general, a pesar de que algunos estudios, como os traigo, nos muestren que puede inducir mayor malestar gastrointestinal el gel, insisto, debéis de probar todo este tipo de suplementos. ¿Y qué pasa con la administración de alimentos que van a aportar carbohidratos durante el entrenamiento en comparación con suplementos que vengan ya preparados, pues tipo blister de gominola, aportando la misma cantidad de carbohidratos? No sé si recordáis que en el apartado de carbohidratos traje la imagen de aquellos aportados pues, por diferentes frutas desecadas, como vienen a ser las pasas, dátiles e higos. Yo la utilizo muchísimo en deportistas que no quieren utilizar suplementos de este tipo, pues porque le ha inducido malestar en otro tipo de pruebas, con bastante buena experiencia con ello. En concreto, os traigo este ejemplo en el que se comparaba el consumo de una fuente de carbohidratos proveniente de pasas, que yo lo he utilizado muchísimo en deportistas por carreras de montaña de más duración, en comparación con unos Clif Bloks comerciales, un producto aportando la misma cantidad de carbohidratos. En conclusión, lo que vio este estudio es que se proporciona prácticamente la misma cantidad de carbohidratos, los niveles de glucosa se mantienen muy parecidos y mejoró el rendimiento en ambos casos. Por tanto, aquí os traigo este ejemplo para que tengáis en cuenta cantidades a considerar de carbohidratos aportadas por diferentes frutas desecadas que dan muy buen resultado en ese aporte de carbohidratos y micronutrientes durante una prueba deportiva o un entrenamiento que requiera del aporte de carbohidratos intraentrenamiento. Bien para tomar intraentrenamiento en una prueba de más duración, tipo carreras de más de 24 horas de duración, pruebas de este tipo, o bien para establecer como combos de carga, que yo lo utilizo mucho en deportistas, en los que ya ha llegado a un punto en el que tienen su dieta muy bien establecida y la mantienen isocalórica con pocos cambios, a no ser que lo hagamos por alguna estrategia de periodización. Tenemos establecidos estos combos para hacer pequeñas cargas de carbohidratos. En este caso son cargas muy agradables a mis clientes porque tenemos la primera en la que utilizamos una barrita tipo Paleo Bull, boniato y unos 2 plátanos. En la segunda, un porridge de avena con bebida de coco, más la barrita y nuestros plátanos. En la tercera, unas tortas de avena con 60 gramos de avena, 2 huevos, 50 gramos de ambrosía y otro par de plátanos, y tenéis las cantidades concretas de carbohidratos que os pueden aportar. Imaginad que queréis hacer una carga de unos 150 gramos de carbohidratos, como tengo yo aquí establecido, previo a cualquier tipo de prueba queréis suplementar con una cantidad así de carbohidratos. Para esa pequeña carga, pues considero que tener en mente bloques así de preparaciones que ya conozcáis, que a su vez sabéis que os sientan bien, puede resultar muy práctico para aportar, que eso no lo he dicho. En esta imagen veis preparaciones que aportan diferentes tipos de carbohidratos, que va a ser importante en relación a la metabolización y a la curva que se va a generar de metabolización de esos carbohidratos. Podéis utilizarlos como desayuno, como una cena de carga, como una comida o merienda si la prueba tiene un inicio nocturno, etc. Yo los traigo para que os la anotéis y lo utilicéis a vuestro antojo si os son de utilidad. Como veis, hablando concretamente de suplementación en relación a las barritas energéticas, sinceramente barritas energéticas de este tipo, más consideradas por mi parte como alimento empaquetado, más que un suplemento en sí, por el tipo de composición que tiene, que son todos elementos materias primas, bastante básicas, son considerados por mi parte pues como un recurso estupendo para deportistas a la hora del transporte. Os cuento como anécdota que yo empecé a recomendarla a compañeros cuando yo me dedicaba al entrenamiento de esquí, era entrenadora de esquí y resultaban muy prácticas este tipo de barritas porque no sufrían deterioro ni con el calor ni con el frío, ni se rompían a la hora de transportarla en el bolsillo de la anorak. Y aquí os traigo una imagen real de la temporada pasada en mi compañía de baile, en el que sumábamos incluso 5 horas de entrenamiento de baile y estábamos necesitados de recursos que poder transportar a la sala, que fuesen cómodos para aportar carbohidratos de calidad, apetecibles, para acompañar pues, el agua de bebida, que fuesen, pues, aportaban una cantidad considerable de carbohidratos, como digo, de forma
agradable, sin problemas por el calor que había en la sala, no sufrían deterioro, ni se derretían y se mantenían en muy buen estado. Tened en cuenta que no es un momento en el que podamos parar entre un descanso de clase y clase a tomar un tupper de comida, el olor es desagradable en la sala, por tanto recursos de este tipo son muy prácticos. He aquí por qué siempre hablo de que ciertos alimentos procesados pueden resultar una ayuda al deportista, pero siempre no vamos a meter en el saco todo tipo de alimentos procesados. Aquí hablamos de alimentos procesados cuya composición va a ser igualmente de calidad y va a ser de elevada densidad nutricional, ya que conocemos el concepto. ¿Y qué pasa con la proteína de suero? Que viene a ser el suplemento estrella. Yo la proteína de suero la suelo denominar el alimento en polvo por excelencia y no solo está relacionada con la mejora del rendimiento deportivo, a día de hoy se le relaciona a través de diversos estudios con mejoras en la prevención incluso y tratamiento del cáncer, mejora o evita la pérdida de masa muscular, es anabólica, es saciante, es decir, ayuda tanto en procesos de hipertrofia muscular por esa cantidad de leucina aportada que vimos, es saciante, por tanto ayuda a la optimización de la composición corporal cuando el objetivo es la pérdida de grasa y infinidad de propiedades y aplicaciones prácticas más que se le están descubriendo a nivel incluso de dietoterapia. Como os decía, he explicado con un poquito más de detalle. Una de las características que va a hacer que la proteína de suero concretamente prevalezca sobre las demás es que aporta concretamente esos 3 gramos de leucina que estamos buscando. Además, en una ración de unos 20-25 gramos va a contener ya también un contenido considerable en aminoácidos esenciales. Por lo tanto, hablamos de proteína de la máxima calidad, muy importante, de máxima digestibilidad, cuando hablamos de que sea un recurso para tomar durante o entre un entrenamiento o después de un entrenamiento, donde puede estar alterada toda la capacidad de digestión. Con una ración de 20-25 gramos sería suficiente y con respecto al timing de la proteína en general, como vimos, va a ser más óptimo si la distribuimos en varias veces al día, más que si tomamos una cantidad de proteína mayor. Por tanto, si nuestras comidas suelen aportar proteína, podríamos utilizar la proteína, como veremos ahora en un ejemplo, para incluirla, por ejemplo, en el desayuno, que suele ser una comida en la que encontramos problema para la ingesta proteica. La proteína de suero no toda es igual. La proteína de suero, bajo mi punto de vista, ha sido últimamente adicionada de un exceso de carbohidratos y es más, diría, se han creado productos a partir de proteína de suero que no siempre aportan la cantidad adecuada de proteína de suero a considerar, como pueden ser preparaciones en las que se aportan otras harinas, otro tipo de proteínas que falsean un poco el contenido proteico total, no aportando la cantidad de ingredientes por los que la proteína del suero es un producto de calidad. Os traigo también aquí la proteína panacea, el nuevo producto de Paleobull, que para mí es de las mejores proteínas del mercado actualmente. En primer lugar, porque es proteína de suero aislada, es decir, contiene una cantidad de proteína por dosis muy elevada y además es procedente del desurado de leche de vacas de pasto, a su vez de las proteínas que menor aporte de edulcorante contiene. Lo notaréis en su sabor, tiene un sabor muy neutro, por ejemplo la de chocolate, que es mi favorita, tiene cacao puro, a su vez tienen otros componentes como cúrcuma en su composición, que ha demostrado ser un componente con mucha influencia en la mejora de la inflamación y otras propiedades nutricionales interesantes. Por tanto, es un producto de calidad. Tenéis también la proteína sabor neutro, que puede ser utilizada incluso para preparaciones saladas, para enriquecer en proteína cualquier plato que consideremos que a lo mejor puede quedarse más corto, tipo un puré de verduras. Podéis adicionar un cacito de proteína neutra y ya configuraría pues esa ingesta de proteína en una sola comida que estamos buscando. Y aquí os traigo, ante esta lucha que tengo de mejorar los desayunos de la población, una forma estupenda, práctica y deliciosa de añadir proteína de suero en el desayuno, que es mi café Fit con Cook, como lo llevo denominando varios años, que consiste simplemente en añadir ese cacito de proteína. De las anteriores, mi recomendación es que sea la de chocolate al cacao. Para coronarlo yo he puesto un poquito de canela, pero en definitiva consistiría, para que salga esa espuma, en agitar vigorosamente con agua la proteína, añadirla a nuestra taza ya con el café añadido y coronar con un poquito de canela o incluso cacao en polvo. Imaginad la ventaja de añadir esa proteína directamente en el desayuno y desbancar todos esos desayunos poco saludables que os mostraba.
Pero no es solo porque a mí me guste, realmente tenemos evidencia de que añadir proteína de suero al desayuno mejora muchísimo la saciedad a lo largo de la mañana y del día. Es decir, puede ser una estrategia muy buena cuando nuestro objetivo es estar saciados porque tengamos ese objetivo concreto de reducir nuestro porcentaje de grasa. Sabemos que la proteína de suero, como digo, nos va a ayudar a estar más saciados en comparación con otro tipo de desayunos más convencionales. Aquí os dejo el estudio por si queréis echar un vistazo, que me gustó y es muy interesante. En definitiva, os recomiendo los desayunos, como vimos, reducir esa cantidad de ingesta de hidratos de carbono vacío y aumentar la proteína. Sabemos que el desayunar huevo, que es mi forma favorita de incluir proteína en el desayuno, tiene efecto muy marcado sobre la saciedad y puede ser una estrategia buenísima en sujetos con sobrepeso o obesidad. Y si tenemos menos tiempo o no nos apetece desayunar huevo a diario, tenemos este recurso tan práctico de tener ese cacito de proteína de suero en nuestro desayuno, que otros estudios, traigo aquí simplemente un ejemplo anecdótico, cómo se ha relacionado inversamente con la cantidad de grasa abdominal. En conclusión, con respecto a la proteína en general, aumentar la proteína en nuestra dieta va a hacer de forma poco probable que aumentemos nuestra grasa corporal, más bien todo lo contrario. Realmente los sujetos entrenados necesitarían de 1,5 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal hoy día. Las ingestas superiores, como vimos antiguamente en el mundo del culturismo, no serían necesarias, incluso podían ser perjudiciales en relación incluso a esa hipertrofia muscular. Se ha visto que aumentar la proteína en más de 5 gramos por kilogramo de peso hoy día induce desventaja en esa hipertrofia muscular. De hecho, podríamos especular que las necesidades diarias mínimas de personas deportistas podrían estar las de todos en unos 2 gramos por kilogramo de peso hoy día. Y os traigo, para ya finalizar de verdad, las conclusiones. En primer lugar, la alimentación. Hemos visto que es un acto voluntario y educable que determinará que la nutrición sea la adecuada para garantizar un buen estado de salud. Por tanto, no confundamos ambos términos. La alimentación como acto voluntario que nosotros podemos modificar puede determinar que tu alimentación sea la adecuada. Por tanto, para estar bien nutrido tendrás que hacer buenas elecciones alimentarias. En segundo lugar, os recomiendo aprender a elegir buenos alimentos y no centrarnos tanto en nutrientes concretos. Si me aporta un ácido graso o una vitamina, intentemos alimentarnos con buenos alimentos, que solo eso va a hacer simplemente por sí mismo que tengamos buenos nutrientes en nuestros platos. Tanto como deportista, como persona que quiere iniciarse en el deporte, basa tu alimentación en comida real. Aunque sea deportista, yo te aseguro que podrás obtener la energía y los nutrientes a partir de ella. Si consideras que no estás aportando a partir de comida real la energía suficiente, quizá con ayuda de un dietista nutricionista especializado puedas tener una planificación más adecuada. Pero ya insisto, no es necesario que tu alimentación contenga alimentos ultraprocesados de mala calidad simplemente por el hecho de que van a aportar más energía. Utiliza recursos de alimentos algo más procesados que te puedan ayudar a mejorar tu rendimiento deportivo y que aporten salud, en definitiva que sean prácticos. El ejemplo claro es la proteína de suero. Para mí es el alimento procesado, me atrevo a decir, que más ventaja aporta a una alimentación basada en comida real, sobre todo en el mundo del deporte, pero también en personas sedentarias, insisto, que puede ayudarles a no perder masa muscular como ocurre a partir de cierta edad. Y por último, elige alimentos de elevada densidad nutricional, que lo hemos estado viendo a lo largo de toda la charla. Y cuando os digan que como deportista no podéis alimentaros a partir de comida real, yo os traigo aquí estos dos ejemplos muy diferentes. Os traigo con todo el cariño a mi paciente Víctor, triatleta, aquí después de su maratón, pues no recuerdo si es la de Washington o la de Nueva York. Él siempre ha tenido alimentación basada en comida real, sin absolutamente ningún alimento extraño. Su alimentación ni siquiera incluye cereales refinados, incluimos boniato, incluimos patata, incluimos fruta desecada, incluimos avena antes de su entrenamiento y entrenamos algún gel concreto con cafeína para meter en pruebas de este tipo como maratón. Y os traigo la segunda imagen. A Javi, cuyo objetivo era el aumento de masa muscular, tuvimos que aumentar muchísimo la ingesta energética y en ningún momento hemos recurrido tampoco a alimentos ultraprocesados
ha llevado una alimentación basada en comida real, prácticamente tipo paleo incluso, y estamos evolucionando de forma muy satisfactoria en los objetivos. Por tanto, estoy totalmente en contra de esa alegación de que con comida real un deportista no puede obtener las mismas ventajas que una persona que incluye otro tipo de procesados. Sí que en ambos casos hemos utilizado en uno alguna barrita a partir de dátil y en el segundo caso proteína de suero para preparaciones del tipo el Café Fit con Q que habéis visto en las mañanas. Por tanto, basemos nuestra alimentación en comida real y utilicemos los recursos saludables que tenemos a nuestro alcance. Muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias a Willetics por permitirme aportar mi granito de arena en el Congreso, gracias a Paleobull siempre y gracias por habernos aportado esa proteína de calidad que ahora contamos con ella en nuestra despensa para poder aprovechar todas las ventajas que induce incluir proteína de suero como hemos ido viendo en nuestra alimentación, en mi caso diaria. Si queréis saber más sobre mí, os dejo por aquí mi página web para contratar asesoramiento, simplemente para leer artículos relacionados con todo esto que os he venido hablando o para comentarme cualquier duda o cuestión a través del formulario de consulta. Muchísimas gracias por la atención, espero que os haya gustado y que sigáis disfrutando de cuidaros, de entrenar, de saltar, de bailar y de comer de forma saludable. Muchos saludos y no paréis de cuidaros.